Vamos a volar un poco de aquí, vamos a ir para Estados Unidos y vamos a ver cómo cerró este jueves el mercado de Chicago. Fue un jueves, digamos, de bajas en todos los principales cultivos, en lo que fue soja, maíz y trigo. Hubo en el caso de la soja, bueno, una baja de $4.50 en las posiciones más cercanas de mayo, como vemos en la placa. ¿A qué obedece esto? Más que nada que China canceló compras a Estados Unidos y a Brasil de soja por alrededor de 500.000 toneladas. Si bien ya se sabía que esta compra se iba a cancelar, esto produjo una pequeña depresión, digamos, porque la soja igual en las posiciones más cercanas se sigue manteniendo en la barrera de los $540. Esto también repercutió en los subproductos de la soja, como el aceite y la harina, que también registraron bajas. Los precios fueron: mayo 2014 para la soja, $544,6 la tonelada; julio 2014, $538,4 la tonelada; y agosto 2014, $510,2 la tonelada. El maíz también se contagió de esta tendencia y se comportó a la baja, como vemos en la posición mayo 2014, $197,3 la tonelada; julio 2014, $199,7 la tonelada, y una pequeña alza en la posición de septiembre de 2014 de $199,6 la tonelada. Finalmente, en el caso del trigo, también la baja se dio por dos cuestiones: por una baja, digamos, de la demanda externa a Estados Unidos de este cereal, y también por el informe de USDA, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que salió ayer, que marcó algunos stocks a la baja. Y esto, entonces vemos que la posición de mayo fue $243,3 la tonelada, julio 2014 $246,1 la tonelada, y finalmente la posición septiembre de 2014 $249,7 la tonelada. Si bien todos los cereales y oleaginosas estuvieron a la baja, pero bueno, fueron $4,5 la tonelada, no fue una baja significativa, no es para preocuparse. Después, en el caso, ahora vamos a pasar a la siguiente placa de mercados disponibles para ver cómo esta situación se ha reflejado en el mercado local. Hubo algunas cotizaciones en los principales puertos, como el caso de Bahía Blanca y Rosario. Vemos que el girasol se mantuvo en 2.130 pesos la tonelada disponible en Bahía Blanca y 2.080 en Necochea. Para la soja en Bahía Blanca, 2.500 pesos la tonelada, al igual que en Puerto Quequén y en Rosario. Y finalmente el trigo, la única cotización disponible del día, fue en el puerto de Bahía Blanca a 1.870 pesos la tonelada. Esto acorde al desarrollo de los mercados internacionales. Se registró una baja muy leve en la soja, pero se mantiene con precios interesantes. Aparte, ahora cuando empieza a entrar la cosecha de la soja, o sea, ya está entrando cosecha, pero cuando se termine de cosechar en las principales zonas productoras va a haber una mejora seguramente en los precios. Y ahora, bueno, hablando de cosecha, vamos a pasar a lo que es vamos a hablar un poco del avance de campaña, de cómo vienen los cultivos de maíz, de soja y de girasol en la provincia de Buenos Aires. En el caso de la soja, bueno, en lo que es la zona núcleo sur, sería el norte de la provincia de Buenos Aires, Pergamino, Salto, Rojas, toda esa región, se está avanzando con la cosecha. Se pudo avanzar precisamente hasta el 5 de abril y se ha detenido hasta el 3 de abril en algunos casos. O sea, un poco el factor común de esta semana son las abundantes precipitaciones que están frenando lo que es la cosecha. En la zona norte, como decíamos, hasta el momento de la cosecha se registraron un promedio de 33 quintales, que está bien, para lo que es la zona es un buen promedio. Y en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires también se cosecharon algunos lotes, pero también se ha detenido la cosecha por el tema de las lluvias. De esta manera, bueno, y de acuerdo al informe que salió hoy de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se mantiene a nivel nacional una estimación de 54,5 millones de toneladas, que sería una cosecha récord. Es una estimación que se viene manteniendo desde hace varias semanas. Después, en el caso del maíz, en lo que es zona norte y centro de Buenos Aires, también el denominador común es la lluvia. Y está habiendo preocupación, digamos, entre los productores por anegamientos en los lotes. Desde ya la cosecha está detenida. Y a este tema del anegamiento también se suma preocupación por los vientos muy fuertes que están volteando parte de los cultivos. Entonces esto puede reflejarse en los próximos días en una merma en los rindes, así que va a haber que estar atentos a este tema. La Bolsa de Cereales mantiene su proyección de los últimos días de 24 millones de toneladas para la cosecha, pero pone énfasis en que va a haber que estar atentos a este tema del viento. Y finalmente el girasol ya se cosechó casi el 100% de la superficie. Bueno, muy bien, tendremos cereal. Semillita para los partidos. Para la cancha, exactamente, de la oleaginosa, perdón, dije el cereal, es oleaginosa. En el caso del oeste de la provincia de Buenos Aires, los rindes son muy dispares, o sea, ya se terminó prácticamente de cosechar, pero bueno, con la lluvia que mencionábamos antes, las cosechadoras no pueden entrar. Entonces, ¿qué está pasando?
Hay rindes muy dispares por dos temas. Primero, por el perfil de humedad que tenía el cultivo al momento de sembrarse, o sea, porque es importante, vos cuando vas a sembrar el cultivo tenés que medir el perfil de humedad, y cuando se sembró en el año pasado era poco el perfil en el oeste de Buenos Aires. Y además también influye la fecha de siembra, porque los productores van jugando un poco con eso y van viendo si hay agua o no, adelantan la siembra o la retrasan. Pero no estuvo mal el rinde. Según la Bolsa de Cereales, el rinde en el oeste de las provincias de Buenos Aires, Carlos Casares, Peguajó, Trenquelauco, en toda esa región, fue de unos 22 quintales. Está levemente por encima del promedio nacional. En lo que fue el centro de la provincia de Buenos Aires, ya más en la zona de Bragado, Saladillo, 25 de Mayo, Alvear, los rindes también anduvieron entre 20 y 22 quintales, pero el cultivo no sufrió tanto, digamos, porque al momento de la siembra contó con buena humedad de perfil. En donde no anduvo bien en el cultivo fue en el sudoeste de Buenos Aires, todo lo que fue la zona de Puan, Villegas, toda esa Pigüé. Ahí el cultivo directamente en enero y febrero no tuvo agua, diciembre, enero no tuvo agua, y eso se reflejó, además de las temperaturas muy elevadas, hizo que las cosechas lo último que se pudo cosechar rindió por debajo de los 1000 kilos, una cifra muy, digamos, baja, o sea, salís perdiendo con eso. Hubo algunos lotes que dieron 18 quintales, que está bien. Y donde anduvo mejor el cultivo de girasol en la provincia de Buenos Aires fue en la zona sudeste, que es un bastión girasolero muy tradicional. Ahí, digamos, lo que fue la zona de Tandil, Balcarce, Mar del Plata, el cultivo estuvo entre los 20 y los 35 quintales, un muy buen rinde. Y sobre todo anduvo muy bien en los cultivos de segunda y más tirados hacia la costa, más para el lado de Balcarce, Mar del Plata, ahí los cultivos anduvieron muy, muy bien. Así que bueno, está terminando con un panorama, era lo que se esperaba. Y la bolsa mantiene de cereales una proyección nacional de 2,3 millones de toneladas de cosecha. Así que esa es, bueno, un poco lo que ha pasado en las cosechas estos días.